de la Asociación Cultural Viento del Norte y que lleva por título La intimidad de los fósiles, siendo el ponente don Genaro Luis García Alcalde, catedrático de paleontología, jubilado de la Universidad de Oviedo. La presentación de don Genaro, que familiarmente, en principio no debería representar ningún problema, ya que existe un abundante legado que da fe de su trayectoria como docente en la universidad y como investigador. Pero por deseo expreso del ponente, quiere que se limite a ser lo más sencilla y breve posible, y por eso cito textualmente a continuación lo que nos permite en la elaboración realizada por la Junta Directiva del Viento del Norte. Profesor de paleontología de la Universidad de Oviedo durante más de 50 años, fue el primer director del Departamento de Zoología de Oviedo. Especialista en arqueólogos y eventos biológicos de Devónitos, es autor de más de 200 artículos científicos y de divulgación publicados en revistas internacionales. Miembro de los comités editoriales de casi todas las revistas geológicas españolas y miembro consultor de varias revistas extranjeras, así como miembro de sociedades científicas de todo el mundo. Y miembro igualmente representante español desde 1973 de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Mundo. Como ven, la humildad de don Genaro como buen científico y sabio no nos deja enumerar y ampliar más su currículum, pues como él bien dice, se tiene que dar por cumplido que cualquier profesor o investigador que se jubile en la universidad, por muy bajo que sea, tiene que trabajar algo y en ello dejar su huella curricular. Se da por hecho. Personalmente, a diferencia de muchos de ustedes aquí presentes en esta sala, he tenido la mala suerte de conocer a Keiko muy tarde. Pero no obstante, aparte de hacerlo con respeto de su mérito como catedrático, lo que se pueda ampliar más, tan solo con un clic en la búsqueda por internet, en estos pocos años he descubierto una humanidad tremenda, polifacética, que no me extraña que haya dejado una buena impronta en quienes han pasado por su aula. Según me comentan sus alumnos y alumnas, es un profesor innovador que con divertimento, a veces rayando con la bohemia, encandilaba las promociones de geología que tenían la suerte de participar en sus programaciones docentes. Pero no se engañen, esa presunta anarquía, que en principio podría dar a entender a quienes embarcaban con él para ampliar sus conocimientos en las salidas a diferentes lugares para los estudios de campo, llevaba implícito un riguroso método de trabajo que, casi rayando con el espíritu castrense, formaba con rigor a sus jóvenes universitarios. El trabajo en la universidad era la meta final. Lo demás, guitarra, mus o veladas, tan solo una parte más de su método docente. Multitud de anécdotas podrían contarles esas promociones salidas de la universidad, para acabar todas ellas afirmando que fue uno de los mejores profesores que han tenido y que recuerdan con cariño. Pero en fin, tengo que acabar. Creo que me estoy arriesgando a que el ponente me recrimine y me diga: esto no fue lo pactado, deja ya de hablar de mí y por favor hablemos del significado de los fósiles y las dificultades interpretativas, las cuitas del profesor Bellinger, fósiles de Marruecos, los fósiles como medicinas y amuletos y aspectos íntimos de los fósiles. Gracias, Keiko. Ojalá podamos disfrutar de tu compañía para siempre en un tiempo feo. Gracias. Bien, en todas las familias antiguas, como ustedes saben muy bien, siempre existen una serie de secretos, a veces un poco escabrosos, frecuentemente relacionados con los 6 mandamientos, que a estas familias no les interesa, no quieren que nadie se entere. Lo que pasa es que siempre en todas las comunidades humanas hay una ósmosis informativa despiadada que hace que todas las cosas ocultas de una familia sean conocidas por los demás y viceversa. Yo hoy precisamente voy a hablarles de la intimidad de una familia, la más antigua posiblemente que podamos también escoger, que es la de los fósiles, y voy a ser muy indiscreto, porque merece la pena ser exhaustivo cuando uno también se mete a conocer la historia de cualquier tipo de animal, planta o linaje. Hay siempre unas limitaciones de tiempo en estas charlas,
que yo siempre quiero respetar de una manera muy rigurosa, porque la gente finalmente tiene una capacidad de atención limitada, todos la tenemos, y prefiere mejor que desde que empieza a asistir a uno de estos actos sepa también cuándo va a terminar. Así que además yo, como saben todos mis amigos y como sabe toda mi familia, soy incapaz de ir despacio ni seguir cantando, pues voy a ser muy rápido y primeramente diré que estoy agradecidísimo a Viento del Norte por haber invitado a dar esta charla, a ustedes naturalmente por venir a escucharla, y a Rafa por esta cariñosísima presentación, más larga de lo que yo hubiera deseado, por supuesto, pero bueno, quedó satisfecho, pues venga, qué cosa no. Bueno, y sin más entro ya en el tema de esta conferencia. Uno de los debates más largos y más apasionantes de la historia de la ornitología ha sido precisamente la historia del origen y del significado de los fósiles. De hecho, digamos que los fósiles tienen un nombre que incluso ha variado el significado, porque en origen no tenía el mismo significado que tiene hoy día de un resto de un organismo que aparece también enterrado en sedimentos o aparece metido en las rocas, sino que cualquier tipo de objeto que aparecía en estos sedimentos profundos y que había que excavar para extraer, pues era llamado fósil. Y naturalmente pues comprendía no solamente los fósiles en sentido estricto, los fósiles de restos orgánicos de los cuerpos de animales y de su actividad y de sus funciones, sino que también comprendía otro montón de objetos diferentes, de tipo metálico, gemas, piedras, de todo tipo. Ustedes pueden ver aquí también en la explicación de la diapositiva, lo que comprendía una colección paleontológica de la época, hacia la Edad Media y posteriores, y el Renacimiento. De manera que el debate sobre los fósiles afectaba a una gama muy extensa de objetos, metales, minerales y rocas sin ningún parecido con seres vivientes en el sector actual, y otros muchos que sí que tenían obvias semejanzas con conchas y con esqueletos y órganos vegetales y de animales y de plantas. Pero los problemas interpretativos en la época de que vamos a hablar, sobre todo durante el Renacimiento, estaban en la parte media del espectro, es decir, una serie de objetos que tenían un cierto parecido con seres vivos, pero no demasiado, y había que interpretar si realmente eran de origen orgánico o eran de origen inorgánico. Para tratar de comprender la naturaleza de los fósiles en general, hay que encarar de mano varios problemas. Uno es el de la petrificación, cómo están petrificados, qué procesos ocurren también para que aparezcan de esa manera, hechos también piedra, como la piedra que nos encierra. Los problemas de formas a veces muy extrañas, completamente diferentes de las formas de los animales y de los seres vivos actuales, y también los problemas de posición. ¿Por qué ocupaban posiciones a veces pues, completamente incomprensibles para la gente de la época? Como fósiles de una naturaleza probablemente marina, muy clara, podían aparecer también en lo alto de montañas muy elevadas. Respecto a la petrificación, la interpretación orgánica de los fósiles del extremo fácil no representó ninguna dificultad desde tiempos ya muy antiguos, desde tiempos de Aristóteles a Leonardo da Vinci. Conchas que se parecen mucho a las conchas actuales y que yacen en sedimentos blandos no consolidados a la orilla de los mares, en el momento actual, pues no representaba tampoco demasiado problema pensar que eran de origen orgánico, aunque estuvieran muy petrificados, aunque fuera una roca más compacta que lo que normalmente se ve en los restos esqueléticos de los seres vivos. Pero ciertos procesos particulares de fosilización dificultaron mucho el reconocimiento en la época. Por ejemplo, el problema de que en los fósiles no siempre aparecen los restos tal como eran, sino que aparecen muchas veces sus moldes, los moldes de la parte externa y por ejemplo en conchas y en otros restos esqueléticos huecos, el relleno de estos huecos que tenían los seres, ¿no? Y que la concha en un momento determinado también se disuelve por procesos también de fluido de agua y de otros fluidos también en el seno de la roca, y lo único que queda finalmente como fósil es un molde, una serie de moldes internos y externos que son extraños para nosotros en este momento, ¿no? Este es un problema
interpretativo grave que se plantea en la naturaleza. Otro problema es la habitual fragmentación de los fósiles. Los fósiles no aparecen enterinos y muy guapos, ¿no? Casi siempre están rotos, casi siempre aparecen más o menos fragmentados, y naturalmente saber cómo eran enteros, como era también todo el esqueleto completo, pues es difícil. Y después hay también otros procesos, como la alteración física y química que se produce en los fósiles cuando están cerca de masas de roca fundida, por ejemplo, cerca de masas de granito que están en ascenso también en la corteza terrestre, o fluidos hidrotermales, fluidos de altas temperaturas que pueden afectar a todos los objetos que están situados en su camino, en el camino de estos puntos. Las filosofías dominantes a final del Renacimiento, en los siglos XV y XVI más o menos, trataron de explicar racionalmente estos problemas. En el esquema neoplatónico, por ejemplo, el universo se concebía como una red de afinidades ocultas y de correspondencias capaces de actuar a distancia. Las afinidades latentes podían hacer que muchas entidades orgánicas e inorgánicas tuviesen imitaciones inanimadas en el seno de las rocas, y su aspecto se atribuía a la acción de una misteriosa fuerza modeladora, a la que se denominaba vis plástica, que estaba presente en toda la naturaleza y que era la responsable no solo de la forma de los seres de los fósiles, sino también de la forma de los propios seres vivos. Además, incluso los elementos inorgánicos, los más inorgánicos, los más claramente inorgánicos, es decir, los que no tenían nada que ver con antiguos seres vivos, participaban en cierta medida de las cualidades que definen a los seres vivos. Así, por ejemplo, las estalactitas y muchos cristales en minerales crecían en el seno de la roca, y el crecimiento pues, es una característica de los seres vivos. Después hay unos objetos fósiles llamados aepites, que son una especie también de geodas, una especie de piedras huecas con unos pequeños guijarros en su interior, que daban también la impresión de que podían existir piedras que estuviesen también, tuvieran embriones en su interior. Y finalmente también, pues, que es una cualidad también de la vida, ¿no? Y finalmente, pues la degradación habitual y meteorización de las rocas, en contacto con todos los elementos meteorológicos, pues hace que también tengamos una idea de lo que podría ser el decaimiento, el envejecimiento y finalmente la muerte de estos objetos inorgánicos. Es decir, que incluso lo no viviente tiene cualidades que son las típicas también de los seres vivos. El aristotelismo, por su parte, distinguía más claramente entre lo vivo y lo no vivo, pero suponía que las actividades vitales básicas las desarrollaba también la propia Tierra, es decir, muchos seres podían nacer por generación espontánea a partir de material no viviente y su desarrollo posterior dependía del lugar donde se produjese la generación. Los animales y las plantas que conocemos en tierras y mares, y los fósiles con forma orgánica por dentro de las rocas, en el interior de la propia roca. Y el problema de la posición de los fósiles marinos que se hallaban muy lejos de los mares actuales, pues se suponía que era porque los había arrastrado ahí el diluvio, las aguas del diluvio, del que tantos datos daba siempre la Biblia. Y por último, digamos, el problema de la formas extrañas que no tienen ningún paralelo, ningún parecido con las actuales, no se planteó hasta mucho tiempo después, hasta el siglo XIX prácticamente, cuando comenzó a evocarse la posibilidad, que incluso aceptarse la posibilidad, de que hasta entonces era inconcebible, por supuesto, de que algunas especies pudieran haberse extinguido completamente en el curso de una evolución continua de los organismos, capaz de originar seres radicalmente distintos a los actuales. Pero por el momento, estas consideraciones previas van a servir de telón de fondo de anécdotas curiosas relativas a los fósiles durante el Renacimiento y periodo anterior al siglo XIX, inmediatamente anterior al siglo XIX, que es el motivo central de esta charla. Y entonces se encuentran también pues, todos estos asuntos un poco ocultos que yo llamo la intimidad de los fósiles. Y comenzamos narrando la famosa historia del profesor Beringer, que es también uno de los engaños más grandes de la historia de la antropología, uno de los timos más grandes que se produjeron en la historia de esta ciencia. La habilidad que existía de tratar, de poder interpretar los fósiles en el rango intermedio, en ese rango intermedio que no se sabía muy bien
si los objetos que se encontraban en la Tierra enterrados eran orgánicos o eran inorgánicos en origen. El profesor Beringer era decano de la Facultad de Medicina, curiosamente en Würzburg, y él tenía una afición que era la de salir por los alrededores de la ciudad donde trabajaba y buscar, o hacer buscar, que era más frecuente en la época, que mandasen a sus subordinados, mandar a buscar objetos enterrados para construir toda una colección, intentar de comprender un poco la naturaleza de este tipo de objetos. Dos colegas de Beringer, muy celosos precisamente de la gran influencia que tenía y de que era una persona conocida, bien conocida, decidieron gastarle pues, una broma que podemos calificar de diabólica. Entonces lo que hicieron fue encargar a unos copinches que moldeasen un montón de plaquetas de caliza, muy parecida a la caliza que se encontraba a los alrededores de Würzburg, y que en ella pues, se tallasen, se representasen toda una serie de objetos fósiles con apariencia orgánica. Lo que pasa es que la mayor parte de estas plaquetas contenían pues, supuestos fósiles con características que no eran habituales. Por ejemplo, pues, con partes blandas totalmente conservadas y también con características de comportamiento y de acompañamiento de otros fósiles que no eran normales, que nunca habían sido evocados anteriormente por ninguno de los estudiosos de la época. Y así, pues, por ejemplo, en toda esta serie de diapositivas que estamos viendo, pues podemos ver pues, lagartos con su piel, podemos ver incluso unos lagartos con una especie también de rasgos humanos en la parte superior del cuerpo, caracoles con sus conchas, algo completamente desusado, aves con sus picos, con puestas de huevos también en los alrededores, incluso pues, lagartos, sapos copulando, más organismos copulando, lo mismo, insectos copulando, insectos al lado de sus canales, como podemos ver también aquí. Mariposas con todas sus alas perfectamente conservadas, sus antenas. Insectos, más insectos copulando, como se puede ver en las imágenes, y insectos también con características extrañas. Arañas con sus telas de araña inclusive. Flores que tenían alrededor también insectos que estaban también libando. Ahora que tenemos ahí arriba. E incluso, aparte de estos fósiles de naturaleza orgánica claramente, pues se encontraban otros fósiles, objetos celestes como estrellas, cometas, soles, algunos de los soles también con una cara sonriente. Una serie de plaquetas también que tenían caracteres hebraicos, que casi siempre contenían el nombre de Dios, los nombres hebraicos de Yahvé o Jehová. Bueno, pues de estas plaquetas, estos jurados tuvieron también la moral de fabricar pues, hasta al menos 2000 de ellos, que son los que aparecieron, y de los cuales pues, todavía la devoción de la universidad, en el Museo de la Universidad de Oxford, se conserva una serie de ellos, en Würzburg se conserva también una serie de ellos, y que ustedes pueden ver también como la forma que tienen, ¿no? Los fueron enterrando en los alrededores de Würzburg, y todo el equipo de Beringer y el propio Beringer, cuando salían por ahí de paseo, pues llegó un momento que empezaron a encontrarlos. Y entonces, pues el profesor Beringer vio que tenía un hallazgo excepcional entre las manos, algo maravilloso, que nunca había sido evocado anteriormente en ninguna otra publicación, y decidió pues, publicar un trabajo, que antes hemos visto la portada, un trabajo extenso con estas imágenes, la llamada litografía Würzburgensis, la litografía de Würzburg, Y entonces los conjurados ya se empezaron a poner también nerviosos porque vieron que aquello iba muy lejos, este jurado se había embalado totalmente y decidieron
poner fin al tema antes de que publicase nada, ¿no? Y entonces hablaron con él, le echaron indirectas y demás, pero el profesor Berenguer está enterrado. Incluso uno de los conjurados, uno de los colegas, ya completamente alarmado por el cariz que iba tomando la situación, lo cogió un día y le explicó, bueno, pues que había una posibilidad de fabricar tabletas y que le enseñó la tableta, le dijo cómo se había fabricado, pero el profesor Berenguer estaba completamente encerrado en el hecho de que seguramente tenía entre las manos el hallazgo del siglo, y lo vio el anzuelo hasta corto, literalmente, ¿no? Publicó la litografía que hizo Rufensis, distribuyó ejemplares por toda Europa, y entonces todos los rumores que empezaron a ser más intensos en la universidad, pues le empezaron a inquietar, rumores de que había sido una falsificación y tal, y al final se convenció que realmente había sido objeto de un timo, y decidió denunciarlo ante la justicia, la cual pues, actuó consecuentemente, condenó a los colegas de Berenguer a perder sus puestos académicos, condenó a pagar una indemnización, y el profesor Berenguer se dedicó el resto de su vida a tratar de recuperar todos los ejemplares de la litografía de Rufensis que habían sido distribuidos previamente, en lo cual claramente, según las crónicas, gastó sus caudales, gastó el dinero que tenía, por supuesto la indemnización se le fue, y también, según cuentan las crónicas, también gastó su propia vida. Hoy día puede asombrarnos la credulidad del profesor Berenguer, pero en su época el origen y el significado de los fósiles todavía no se había resuelto, estaba sin resolver. De hecho, en el contexto de estas corrientes de pensamiento neoplatónico y aristotélico, Berenguer, igual con muchos contemporáneos suyos, consideraba que los fósiles eran objetos naturales, no necesariamente orgánicos, pero sí objetos naturales. Ludus naturae, que se llamaban entonces, bromas de la naturaleza, y que podían representar todo tipo de entidades, por lo que los ejemplares que iba hallando eran un argumento muy poderoso para defender justamente las tesis que mantenían, porque le parecía correctamente, realmente, que se trataba de imitaciones de organismos, cuerpos celestes, caracteres escritos, etc. Era una prueba para los módulos de su época, ¿no? Pero por estas razones comprendemos en parte al profesor Berenguer, y así sentimos un poco de pena de él, porque bueno, la vida es maltratada de esta manera, ¿no? Pero no hay que olvidar que la víctima del timo vio y comentó muchos indicios que debían haber persuadido, incluso para las normas de su propia época, de que era objeto de un fraude. Principalmente porque los nuevos fósiles que estaba encontrando no tenían nada que ver con todos los fósiles que hasta entonces él había hallado en los alrededores de Perú. Eran completamente nuevos. ¿Por qué todos venían completos cuando lo normal es que todos los fósiles que le encontraba venían más o menos rotos? ¿Por qué no se conocía en ninguna parte del mundo de la época ningún otro tipo de fósiles tan originales como los que ellos habían encontrado? ¿Por qué todos los objetos se encajaban también, se abordaban también a las plaquetas calizas? Cosa que hasta entonces no lo había observado nunca. ¿Y por qué casi todos los fósiles aparecían con la misma orientación, como si fueran vistos desde arriba y muy rara vez como si fueran vistos desde los lados o desde abajo? En un fósil normal, pues unas veces se les ve en vista inferior o superior, derecha y izquierda. No, en él era siempre vista superior, y muy raras veces otros tipos de vistas. Pero si aún le sigue pareciendo que Berenguer era un zafio ignorante, anticuado y anclado en prejuicios rancios, consideren ustedes, por ejemplo, el tema de los fósiles de Marruecos. Los fósiles de Marruecos tienen una historia muy curiosa. Yo, desde que comencé mi carrera profesional en la universidad, un gran número de personas de todo tipo de origen y preparación pasaron por el departamento con fósiles que habían comprado en Marruecos o que eran de esta procedencia, para que certificásemos su autenticidad y también para que los clasificásemos, lo habitual. Pero, oh cielos, todos, absolutamente todos eran falsos. Todos eran falsificaciones más o menos conseguidas. En mis campañas geológicas en Marruecos tuve la oportunidad de ver muchos de estos fósiles en los tenderetes que zalonan todas las carreteras e incluso las pistas del reino. Y las reconstrucciones siempre eran muy evidentes con solo disponer de una pequeña lupa de mano. Pero cuando yo cogía un fósil, lo miraba y se lo hacía notar al vendedor que era una reconstrucción, una mala reconstrucción,
pues el vendedor me miraba con una cara así, como que dice, mira, otro listillo que viene a buscar rebajas. Anécdotas de este tipo las han mencionado en un libro muy entretenido que se llama Los fósiles falaces de Marrakech, un gran comunicador y divulgador de la ciencia, y también él mismo un científico, paleontólogo y biólogo evolutivo, Gould, que quizás les suene, que murió hace poco tiempo, que vio pues vio este tipo de falsificaciones que yo también encuentro permanentemente. Se trata de muestras que se parecen todavía a fósiles y que han sido fabricadas en diferentes talleres de diferentes fábricas que existen en el país. Yo conocí la fábrica más importante, que está en el Food, que es una localidad marroquí donde suele veranear la familia real marroquí, y hay otro montón también de pequeñas fábricas en otras localidades más menores, de menor importancia. Y allí en el Food incluso pues, me mostraron cómo fabricaban los fósiles. Y con los fósiles les pasa lo mismo que con la sidra asturiana, ¿no? Había fósiles Fuchara y fósiles Etiqueta Negra. Los fósiles Fuchara pues, eran una serie de imitaciones de escayola que se metían dentro de huecos de roca verdadera y se pegaban en el fondo de la cavidad, se rayaba toda la superficie de la pieza donde estaba el fósil, o como si uno estaba dando martillazos allí y todas las rayaduras del trabajo de sacar también el fósil. Luego se le pintaba con el propio color de la roca y adelante. Y también dentro de los fósiles Fuchara pues, existían también pequeños fósiles genuinos, pequeños fragmentos de fósiles genuinos que luego eran reconstruidos con formas totalmente delirantes y absolutamente desconocidas para la ciencia. Y luego dentro de los fósiles de Etiqueta Negra pues, eran también fragmentos de fósiles reales, pero que habían sido reconstruidos con mucha paciencia y con mucho cuidado, siguiendo la imagen que ya era conocida previamente. Haciendo un pequeño inciso de este tipo de fósiles, en la Facultad de Oviedo generalmente suelen comprar muchos de ellos para las prácticas, porque nos sale más barato comprarlos en Marruecos que fabricarlos nosotros mismos. Y son realmente imitaciones buenas de los fósiles que están siendo ofrecidos. Pero todos los fósiles de este tipo, Fuchara o Etiqueta Negra, se venden con gran facilidad, engañan a gente sencilla y a otra muy preparada en actividades geopaleontológicas y viajan a todos los rincones del mundo como trofeos muy apreciados, hasta que un experto cualquiera descubre el entuerto y entonces, amigo, llega la desilusión. Coño, yo que pagué $100 también por esta mierda de roca y tal. Bueno, la moraleja es, como dice Gould en su libro, que Beringer fue embaucado de una manera espléndida cuando buscaba grandes verdades, pero nosotros nos engañan por unos pocos euros y por las mismas rayas. Bueno, aquí vemos otros ejemplares también de estos, de Marruecos. ¿Más? La concepción neoplatónica de simpatías y antipatías del microcosmos, que es el hombre y el macrocosmos, el universo, y todas sus partes, explican de alguna manera el valor terapéutico y mágico que se concedía en la época discutida a los llamados fósiles. Muchos de objetos inorgánicos, sobre todo los de formas y aspectos y colores menos habituales, se utilizaron tradicionalmente como amuletos, medicina y otras aplicaciones. En el ámbito astrogalaico es muy conocido, por ejemplo, la diastolita, y hay excelentes ejemplos de diastolitas, que es una mácula de cristales de andalucita, un silicato de aluminio, que cuando se secciona transversalmente pues aparece en inclusiones carbonosas que tiene, en el interior aparece pues, una imagen más o menos perfecta de una cruz, ¿no? Yo mismo, cuando era estudiante en Boal, cogí una gran cantidad de diastolitas, las cuales me sirvieron, montándolas yo mismo, y bueno, seleccionándolas y puliéndolas yo mismo y montándolas pues, bien en oro, bien en plata, para resolver todos los reyes magos de muchas épocas, de mi padre, de mi suegra, de mi mujer, que hoy trae también algunos de sus objetos puestos. Y en este ámbito astrogalaico,
este tipo de amuletos fue muy conocido, este tipo de cristales, quiero decir, fue muy conocido como amuletos para las enfermedades, fatiga y agresiones, sobre todo dentro del ámbito del Camino de Santiago, donde se le conoce como una multitud de nombres que reflejan precisamente el pensamiento popular sobre el aspecto, origen y poderes que tenía. Se le llama piedra crucífera, piedra cruz, piedra de la suerte, cruz de los Astures, piedra de los celtas, piedra de Santiago, piedra de Rayo, piedra culebra, piedra de San Andrés, piedra de San Pedro, piedra de San Antonio, piedra de San Juan, piedra de la Virgen de Pilar, y todavía hay un montón de nombres más que ustedes pueden ver sin duda en cualquiera de los mercadillos de nuestra tierra, donde son frecuentes los vendedores de criptomonedas. Pero abunda mucho más los ejemplos de auténticos fósiles en sentido actual empleados como en usos médicos y mágicos. Algunos tuvieron incluso una gran difusión fuera de sus áreas de yacimiento. Merece la pena destacar en este sentido las famosas glossopetre, que tenían mucha fama porque San Pablo, en el curso de sus viajes también de discípulo, esparciendo la buena nueva por las tierras del Mediterráneo, llegó al parecer a la isla de Malta. Allí le picó una víbora y, por lo visto, pues no experimentó ningún tipo de problema, no resultó envenenado, y la gente empezó a decir que San Pablo había maldecido a todas las víboras, las cuales todas sus lenguas quedaron convertidas en fósiles, los glossopetres precisamente, ¿no? Y por esa razón, pues a este tipo también de fósiles se les ha llamado también lingua meltensis, lenguas de Malta, y lenguas antipauli, también pues, lenguas de San Pablo, ¿no? Por ello, las cortes europeas encargaron una gran importación de objetos de este tipo, de glossopetras, como detectoras de veneno, que completaban el trabajo de los llamados credentarios, que eran unos sirvientes que debían probar la comida de sus patronos antes de servirlo a la mesa, para evitar sorpresas desagradables en un periodo en el que el envenenamiento de enemigos, de competidores y de parientes próximos era una moneda corriente, ¿no? Así aparecieron este tipo de objetos que se ponían en las mesas al lado de los cubiertos, al lado de las cucharas, tenedores y cuchillos, que eran lenguarios, así se llamaban, que tenían toda una serie de fósiles de glossopetras y que los señores de la casa pues metían en la comida y en los vinos antes de servirlos, de la que llegaban también de la cocina, también para evitar posibles envenenamientos, posibles muertes de sus invitados. Además, este tipo de fósiles, de glossopetras, tenían unos efectos realmente curiosos y importantes, que era que, por lo visto, debilitaban la voluntad de los hombres insobornables. Por eso cabe preguntarse si en nuestro entorno sociopolítico no habrá también por ahí glossopetres escondidas. Y parece ser que también vencían la resistencia de las mujeres castas a proposiciones lujuriosas. Yo no tengo datos sobre el precio que tenían estos objetos, pero desde luego bajo no debía ser. Las glossopetras en realidad, naturalmente, son dientes de antiguos tiburones del terciario, de grandes tiburones del terciario, cuyo origen orgánico ya era conocido desde hace mucho tiempo por autores como Hessler, del siglo XVI, y ya de una manera más explicada por Steno, ya en el siglo XVII, ¿no? Que ya en sus trabajos situaban grandes cabezas de tiburón con los dientes, para que se viera también que tenía un gran parecido con los fósiles llamados glossopetras. Los belemnites son un tipo de moluscos extinguidos que están emparentados, de lejos por supuesto, con los calamares de hoy, que tenían una pieza basal llamado rostro, que tiene este aspecto, en cuya parte central tenía una cavidad cónica en la que se sentaba pues un cuerpo cónico de carácter celulósico y prolongado hacia adelante en una pluma, como parecida a la amiga de los calamares actuales, el prostrato. Bueno, de este tipo de fósiles, de este tipo de organismos, perdón,
durante un periodo muy largo de tiempo en el Mesozoico, en la edad secundaria, pues se produjeron una enorme cantidad de fósiles, sobre todo de los rostros. Los rostros se utilizan con gran facilidad y se encuentran rostros pues, por todos los sedimentos entre 200 y 65 millones de años. Las rocas están casi siempre llenas de ellas. Estos rostros se utilizan con mucha facilidad y por ello en su época fueron objeto de una discusión muy prolongada. La naturaleza orgánica era muy debatible, no se veía muy claramente a qué podía responder porque no había nada parecido en el momento actual. Y así se interpretaban entonces como dátiles de piedra, como resina endurecida, como piedras del trueno o del rayo, producidas por la caída de rayos en el curso de fuertes tormentas, como estalactitas, como rellenos de galeras rocosos y otras interpretaciones similares. La incertidumbre sobre su auténtica naturaleza hizo que se les atribuyese poderes especiales, por ejemplo, una gran efectividad pulverizados y mezclados con sangre menstrual contra los cálculos renales. Y con el nombre de Digiti Diaboli, dientes del diablo, se emplearon también como amuletos contra la presencia de seres diabólicos en los países germánicos sobre todo. Los braquiópodos, he tenido durante unos 50 o 60 años de mi vida, es un grupo de organismos marinos que tiene una concha provista de 2 valvas, como se puede ver aquí, y con un pedúnculo carnoso que sale por la parte posterior de la concha, con el cual suelen estar afirmados en rocas y en sedimentos duros del fondo. De este tipo de organismos hay algunos que tienen formas particulares muy curiosas. Por ejemplo, los piriféridos tienen esta pinta así como de aves o de mariposas. Y en China pues, se les llamaba justamente por este parecido exterior de aves, se les llamaba piedras golondrinas y mezclados con toda una serie de hierbas naturales pues servían de remedio para un montón de enfermedades diferentes, reumáticas, de dolores de estómago, de todo. Un uso parecido se dio también al que se daba en China a este tipo de piriféridos del género Cetospirífer que aparecen en Inglaterra y en una gran cantera cerca de la ciudad de Delaware, y por eso se le llama también las Delaware Birds, Delaware Butterflies, los dos nombres que suenan, las aves de Delaware o los mariposas de Delaware. Los labradores de Aragón, en el límite entre la provincia de Zaragoza y de Teruel, aquí en España, dan también el nombre de mariposas a los piriféridos fósiles del periodo de la historia de la Tierra que yo estudié mucho, el Devónico inferior, que aparecen realmente cuando están labrando. Y para ellos siempre fueron durante mucho tiempo amuletos para la fertilidad y para obtener buenas cosechas. Un colega mío, un alemán, Peter Karls, que murió recientemente, inmortalizó este uso denominando formación mariposas a un conjunto de capas de rocas en las que aparecían muchos fósiles de piriféridos en esta región que estoy mencionando. Y con este nombre se conoce a nivel internacional, a escala internacional, esta formación, la formación mariposas. En el centro del Reino Unido hay rocas más antiguas que estas que acabo de mencionar, hay todo un conjunto de fósiles, pero en estado de moldes, eso que ya había mencionado también al principio de la conferencia, es decir, moldes internos de fósiles huecos, de braquiópodos, que después la concha se disuelve y desaparece, ¿no? Entonces, todos los elementos morfológicos que en el fósil original eran en positivo, vamos a decir, las elevaciones, pues en el molde son depresiones. Entonces, en Inglaterra, en el silúrico de Southside, en Inglaterra, aparecen un montón de fósiles en el silúrico, más periodo anterior al Devónico, donde existen muchos de estos moldes que presentan esta especie de estructuras en forma de flecha, que eran muy parecidas a las togas que empleaban también los jueces en la época, e incluso también al símbolo que tenían en las casullas los funcionarios de prisiones en Inglaterra. Por eso, por esa razón, se le llaman rocas del gobernador, government rocks, y que se emplearon generalmente, curiosamente, es un poco cierto contrasentido, se emplearon como amuletos de buena suerte, a pesar de que eran las rocas del gobierno, pues
eran amuletos de la buena suerte. La sugerencia de forma de algunos tipos especiales de moldes internos de braquiópodos y de diferentes objetos inorgánicos intrigaron no solo a la gente sencilla, sino que también a los estudiosos de la época. Y hasta llegó a desarrollarse toda una farmacopea ginecológico-urológica basada en un tipo especial de objetos fósiles a los que se les denominó aetites, histerolitos y priaponitos. Las piedras denominadas aetites, ya las mencionamos antes, son una especie de geogas huecas en cuyo interior pues, existen pequeñas piedrecillas simulando la presencia de embriones. El enorme crédito de estos objetos permite definirlos como medicinas de amplio espectro a nivel de la penicilina o de los antibióticos de cualquier tipo, incluso de nuestra última vacuna anti-COVID. El nombre de piedras preñadas alude a que se suponía que los guijarros del interior de la geoda eran embriones que, llegado su tiempo, eran expulsados de la cavidad interna. Y hasta había autores que decían que habían escuchado gritos y ruidos también en las montañas cuando estas piedras aetites estaban también expulsando sus embriones del interior. Por esta razón se le atribuían virtudes prodigiosas en relación a la reproducción y los partos prematuros, que era, por ejemplo, promover la natalidad de personas y ganado, impedir el aborto espontáneo y los partos prematuros, y acelerar y facilitar los partos normales. Un autor español muy curioso, poco conocido, Álvaro Alonso Barbas, precisaba, esta es la imagen de este señor, precisaba en su época, en el año 1640, que estos aetites atados al brazo izquierdo prevenían los abortos, mientras que si se los atabas al brazo derecho, los provocaban. Y si los llegabas al muslo, facilitaba la menstruación femenina y los partos. Pero también se les denominó piedras águila, porque como explica el padre Torrubia, un gran naturalista de la época español, ya seguramente el primer autor que escribió un tratado de paleontología en España, las águilas llevaban a sus nidos estas piedras, los aetites, porque inducían la fertilidad de los huevos y la supervivencia de los aguiluchos. Pero sus virtudes no acababan ahí, ya que molidas en polvo y mezcladas con ciertos ungüentos y aplicadas a la cabeza eran remedios fantásticos para la epilepsia. Y las de gran tamaño eran también buenísimas para mantener el agua allí, no en cántaros, porque por lo visto le daban muy buen sabor también al agua. El padre Torrubia, que hemos visto su imagen hace un momento, no rechaza de una manera clara los usos medicinales que acaban de expresarse, pero criticó con mucha dureza a los griegos, porque creían que amasadas con carne servían para delatar a posibles ladrones. Tampoco sale. Los heterolitos y diabolitos son objetos orgánicos e inorgánicos que se parecen respectivamente a genitales humanos, femeninos y masculinos. Los heterolitos en particular recibieron multitud de nombres en lenguas vulgares que aluden a este parecido: piedras hembra, piedras del útero, piedras madre o piedras vulgares, y fueron representadas por primera vez por el naturalista danés Olaus Borg, que resultó dos moldes del mismo ejemplar de un braquiópodo, precisamente, un molde interno ventral, un molde interno dorsal. El parecido del molde interno ventral es inescapable, evidentemente, o como el propio Olaus Borg decía, confundiere pudendum figura prima, porque representan las partes pudendas, digamos, femeninas. El parecido que tiene el molde interno de la barba dorsal con genitales masculinos es un poquito menos claro, eso es verdad. Pero también lo tiene. El propio Borg afirmaba por ello que las piedras, este tipo de fósiles, poseía justamente ambos sexos. Los dos moldes corresponden a un braquiópodo devónico bien conocido, cuyo nombre original alude a estas cosas, precisamente pues, se llamaba Histerolites vulgarius, y alude claramente a este parecido, digamos, en un trabajo de Olaus Borg que se llama Historia Rerum Rariorum, o sea, Historia de las cosas raras, del año 1655, en el cual Borg relata que el doctor Daniel Ostio le proporcionó estos fósiles, informándole que eran de utilidad tanto para prevenir enfermedades relacionadas con trastornos y sofocos uterinos, como en los casos de guerra o la anulación de la potencia viril,
estimulando el deseo sexual cuando se colgaban del cuello como collares. Es la historia. Linneo, Linneo, el introductor del sistema de nomenclatura de los seres vivos, en su trabajo principal, Sistema Naturae, reconoció ya que se trataba de moldes internos, de un braquiópodo, y lo representó junto con otros moldes internos y externos de otros braquiópodos que no tenían este parecido psicalíptico que acabo de mencionar, pues diciendo que efectivamente que no tenía nada que ver con todo lo que se había dicho hasta entonces, ¿no? Que eran simples procesos de fosilización curiosos. En la diapositiva siguiente, precisamente, representamos los objetos reales que dieron lugar también a estos esteroides y priaporitos. Se trata de una concha de un braquiópodo del género Phytophoria vulvaria, que se ve también un fragmento de la valva dorsal y un fragmento de la valva ventral. Por el fragmento de la valva ventral ya se ve también su molde. Si contra él apretamos un paquete de plastilina y lo sacamos, el moldeo que sostiene pues es uno precisamente del tipo de los que Olaus Ward representaba y decía que se parecía tanto a los genitales femeninos. Y lo mismo pues, ocurre, o sea, en ese caso ya se ve el tabique medio de esta valva dorsal representa la partición de lo que era el campo muscular del braquiópodo, el campo muscular mediante el cual las válvulas del braquiópodo pueden abrirse. Y lo mismo en el caso del molde dorsal, el tabique medio representa también el tabique de división del campo muscular, pero de la valva dorsal. Y todo el campo muscular está uniendo las dos valvas y tienen este aspecto en la naturaleza. Pero luego, sus moldes son los que tienen esta apariencia, los de valvas ventrales de histerolitos y los de las valvas dorsales de priaporitos. En la siguiente diapositiva os ofrezco para que vean unas imágenes de uno de estos organismos, de una Phytophoria actual, quiero decir, fósil, pero de un trabajo actual, en el cual se pueden ver una serie de moldes internos y externos. En los internos, pues los parecidos los pueden ustedes apreciar perfectamente. En tratados médicos de mediados del siglo XVIII, aún se alude a la Sisterapetra, que como se llamaban, como piedras con propiedades curativas para los desórdenes orgánicos femeninos. Jean Robinet, un precursor del evolucionismo, incluyó en sus escritos varias referencias a priaporitos e histerolitos, que son en realidad los fragmentos de estalactitas, huesos de diferentes organismos, bueno, moldes de braquiópodos, como el que acabamos de ver, e incluso pues, fósiles completos de un tipo de coral que en el momento actual se denomina citrolites, pero que en la época, por razones fáciles de comprender, se denominaba culiolites. Y también pues, ofreció imágenes por primera vez de un famosísimo fósil que tiene el nombre de scrotum humano. Este es un fragmento de una cabeza de fémur de un dinosaurio, pero bueno, tiene un cierto parecido con un saco testicular varonil y tiene toda una historia detrás que, bueno, no se pudo de tiempo si... Bueno, para hacer un pequeño inciso, ¿no? Tiene una historia curiosa. El scrotum humano, cuando apareció, el que lo recogió, Robert Todd, un inglés, creyó que era un fragmento de hueso de un elefante. Más tarde, con todas las leyendas que existían también sobre los patriarcas de la Biblia y tal, en el Antiguo Testamento, pues creyó que eran los restos de un superhombre, también de un hueso de un superhombre, de un fémur. Pero entonces, como no sabía muy bien de qué se trataba el tema, lo mandó a otro señor que era un taxónomo, Brooks, inglés también, que viendo el parecido que tenía, no por otra cosa, viendo el parecido externo que tenía, pues llamó Scrotum humanum. Y este Scrotum humanum posteriormente fue adoptado el nombre, en nomenclatura linneana, fue adoptado precisamente por este Jean Robinet que acabo de mencionar, el cual representó por primera vez, la figura esta es de Jean Robinet. Lo único que pasa es que seguramente ninguno de ellos tenía ninguna duda sobre cuál podía ser su naturaleza real.
porque era un fragmento de unos 60 centímetros de diámetro, que pues es mucho para lo que se solía mencionar en la época, ¿no? Pero toda esta historia que tiene, que fue pasando de manos en manos y cada vez tener una interpretación distinta, finalmente se vio que podía ser también una cabeza de fémur, como ya había sugerido Claude, pero en este caso de un animal distinto, que por supuesto de un superhombre o de un gigante, ¿no? Y finalmente pues se decidió que era un resto de una cabeza de fémur de un dinosaurio. Y es la primera descripción que se hizo en la historia de un resto fósil de dinosaurio. Con este nombre un poco equívoco, por decir algo. Bueno, el tanto veces mencionado padre Torrubia también incluyó priaporitos y esterolitos en sus trabajos. Por ejemplo, pues este tipo es el de un fósil, es un fósil llamado, bueno, un incuítido, de una familia de unos bivalvos raros, de la familia de las almejas, etc. Pero vamos, algo que no existe en el momento actual, que existía hace más allá de 60 y pico millones de años, y el histerolito de la derecha pues es el Ciclorites famoso, que ya hemos visto también en otro momento. Para terminar esta cuasi psicanalítica exposición, de la que curso cualquier comentario ulterior, hay que recordar las medicinas naturales de Robert Plot, el inglés que tenemos aquí representado, llamadas dirimoides y faloides, que lógicamente por el nombre que tenía, probablemente eran algún tipo de priaporitos. De ellos no conocemos más que la gráfica descripción original, y que ustedes pueden leer perfectamente bien, y el propio Claude pues decía que no proporcionaban imágenes de este tipo de priaporitos y de priaporitos para no faltar a la molestia, para no faltar a la molestia. Dice, tendría yo que haber hecho lo mismo, por si acaso. Les ruego que acepten mis disculpas y muchas gracias. Año 2012, y hay aquí presentes algunas de las personas que formaron parte del grupo que idearon que había que dar un impulso a la cultura de Asturias y más concretamente de Valdés y ampliar la cultura que había en aquellos momentos. Bien, pues hace 9 años nació esta asociación y estamos muy orgullosos de haber llegado a la actividad 150. Llegamos a esta actividad gracias sobre todo a los 200 socios que la componemos en estos momentos, que están siempre apoyándonos y siempre dándonos muchas fuerzas para que sigamos adelante. Y como no, gracias a los ponentes que como Keiko, que desinteresadamente acuden a transmitirnos sus conocimientos. Son gente que cuando nos llamamos, nada más que tenemos que decirles que formamos parte de una asociación cultural de Luarca, que automáticamente acceden rápidamente a venir, salvo una o dos personas que no tuvieron respuesta. El resto podemos decirles que son gente encantadora, desinteresada y además siempre dándonos todo tipo de facilidades. Y también queremos dar las gracias a todas las entidades, entre ellas el Casino, el Ayuntamiento de Valdés, el Conservatorio, que nos hacen posible tener la intendencia adecuada para celebrar este tipo de actividades. Pues bien, simplemente muchas gracias a todos y decirles que nuestra próxima conferencia, queríamos celebrar, como era el número 150, queríamos tener una celebración un poco especial, que era una cena de Navidad en la que íbamos a tener un dúo musical y una actuación, era una actividad un poco lúdica. Pero viendo cómo estaba la situación de la pandemia en estos momentos, pues la Junta Directiva decidimos que la íbamos a posponer. Pero les prometemos que en cuanto podamos, en las circunstancias lo permitan, la vamos a hacer. Por otra parte, entonces, nuestra próxima actividad, si lo permiten las circunstancias, va a ser el 21 de enero. El 21 de enero, la actividad es una conferencia que va a ser también aquí en el Casino y que la va a impartir don Darío Villanueva, profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela
académico y exdirector de la Real Academia Española. El título de la conferencia va a ser Morderse la lengua. Esperamos y queremos contar con todos ustedes. Muchas gracias. En el año 2022 podamos realizar muchas actividades. Gracias a todos.